Mondragon Unibertsitateko masterretan profil eta jatorri ezberdinetako ikasleak aurki ditzazkegu. Ezagutu ditzagun apur bat. Uruguaitik eta Mexikotik etorritako ikasleekin egon gara, eta Mondragon Unibertsitatera etortzea zergatik erabaki duten azaldu digute. Digamos que del País Vasco tengo una buena referencia en cuanto a que es la zona, digamos, más industrializada que hay en España. Como ingeniero industrial eso siempre me atrajo. Pero más que el animarse a venir aquí, que justamente pues es eso, es parte de este programa, nos animamos a seguir desarrollando y seguir aprendiendo en temas de economía social y solidaria que tanto se necesitan en un país como México. En México no hay experiencias tan fuertes, entonces como aprender elementos y qué podemos ajustar a la cultura de allá. Naiz eta aste gutxi daramaten gure artean, badute Mondragon Unibertsitatearen inguruko iritzia. Nosotros también estamos aquí buscando ese enfoque, ¿no? Más solidario, más social, más humano. Entonces, pues yo creo que eso es clave y eso es también parte de la riqueza que podemos tener aquí. En mi universidad se considera que el diseñador debe de saber cómo se produce y si no se puede producir, si no funciona, no sirve el diseño. Y aquí tienen la misma manera de pensar. Dagoeneko badituzte anekdota bitxi batzuk ere. Me encanta que la universidad sea de acceso 24 horas. De hecho, puedo decir, hace unos días me ocurrió un pequeño accidente. Dejé mis llaves dentro de casa y por más que toqué el timbre, ninguno de mis compañeros se despertó a las 2 de la mañana. Así que pasé la noche allá arriba en uno de los salones de cómputo. Yo estoy acostumbrada, digo, en Uruguay tengo un piso para mí sola. Desde que aquí ya veo que eso no suele pasar. ¿Y qué clase de gente estáis en clase? Vascos, puros vascos. Y son vascos de verdad. Orejas grandes y todo. No, de hecho soy la única extranjera. Pero digamos que en mi honor no están haciendo nada en euskera. ¿Sabes algo de euskera? Poco, he aprendido las cosas básicas, he intentado aprender más, de hecho antes de venir aquí, bueno, descargué manuales por internet y estuve leyendo y tal, pero la verdad que no es sencillo. Bai, pixka bat, nik ezin dut euskeraz hitz egin, baina nik ulertzen dut pixka bat.